Gloria sea el nombre del Señor una vez más. Como siempre, invitándolos a ser fiel a Dios, ser fiel al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que tú puedas conocer realmente a Dios. Debemos de amar la palabra del Señor, convivir la palabra del Señor, meditarla. Aquí en este lugar no estoy predicando en un local a la iglesia. Puedo decirle que la iglesia es usted y su servidor. Aquí lo que comparto es un mensaje, una enseñanza de la palabra del Señor. Que todos aquellos que aman a Dios, adoran a Dios y creen en Jesucristo como vuestro único Salvador para, para vida eterna a cada ser humano. Es Cristo el que reina y vive para siempre. Es un mensaje impresionante de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que habla de la salvación y de la vida eterna. Por eso es que en esta hora estoy aquí con un mensaje de la palabra del Señor. Los saluda una vez más una voz en el desierto con Juan Enrique Pérez. Que sigan adelante, adorando y glorificando el santo nombre de Dios. Quiero compartir una palabra que como cristianos, como hijos de Dios, debemos de realmente estar enfocados en la palabra. A todos aquellos que escuchen este mensaje, que lo puedan poner por obra. En esta hermosa y preciosa tarde, el cual Dios me ha regalado, pues de esta manera me dirijo en el mensaje de la palabra, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Estamos viendo, hermanos, estamos viendo, pueblo de Dios, estamos viendo todos aquellos que están sedientos de la palabra del Señor por aprender del mensaje. Y hoy en esta hermosa y preciosa noche, tarde o lo que sea, ponga su oído atento, abra su alma, su mente y su corazón para que sea bendecido y edificado en el mensaje de la palabra. Palabra de Dios que se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta hora y preciosa noche maravillosa del cual Dios ha permitido darme una vez más. Palabra que dice San Juan capítulo 3, versículo 16. Este mensaje es muy importante porque lo predicamos y lo predicamos y lo predicamos. Es un versículo que habla de tal manera el por qué Dios tuvo misericordia, el por qué Dios es amor, el por qué Dios dio a su Hijo amado, el por qué Dios es la paz, el por qué Dios es la vida eterna a través de Jesucristo. El por qué, pregunta la palabra, no yo. Palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Está hablando que no tienes que creer, sino que el que cree. Si tú vives en tu corazón creyendo en Jesucristo, que es la vida eterna, el Señor dice que el que cree no se perderá, más tendrá vida eterna. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios, que no se pierda nadie, ni un alma. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios, que no se pierda nadie en el nombre de Jesús. Porque de tal manera Dios tuvo misericordia. ¿Por qué? Hay un porqué en la palabra del Señor que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La eternidad está en Cristo. Pero ¿qué dice? Todo aquel que en él cree. Tenés que creer en tu corazón. Tenés que vivir en esa creencia en tu corazón que Cristo es el que salva, el que te da vida, el que te da paz, que te da gozo, el que te da sanidad en tu cuerpo, el que te bendice, el que te guarda en todo tiempo. Por eso dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. A través de Jesucristo nos mostró esa salvación y esa vida eterna. Hoy en día, muchos cristianos no les gusta escudriñar la palabra del Señor. Muchas iglesias
están en cero, no quieren meditar en la palabra del Señor. La iglesia eres tú y tu servidor. La iglesia no son cuatro paredes. Te lo estoy hablando de esta manera porque la iglesia somos nosotros. Y el deber de cada uno de vosotros es conocer el mensaje. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en Jesucristo y tendrás vida eterna en el nombre de Jesús. Dice San Juan, capítulo 7, 38. Mire lo que dice una vez más. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Tú tienes que creer lo que dice en la palabra del Señor. Tú tienes que vivir la palabra del Señor. Eres un buen cristiano. Tenés que meditar en el mensaje, escudriñar la palabra. Tenés que vivir la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra los está hablando claro. Dice San Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es interior? Es en la parte de adentro de una cosa, algo que está guardado, algo que está allí. En lo interior de tu corazón está Cristo. Y cuando tú predicas, cuando tú hablas, cuando tú evangelizas, cuando tú compartes el mensaje y llevas el mensaje a todo lugar, esos son esos ríos de agua viva que corren en tu corazón, que corren en tu alma. Hoy en esta hermosa y preciosa noche, yo quiero decirte que Cristo te ama y te está llamando. Te está llamando a través de la palabra, no con mis palabras, sino con la palabra del Señor, que tienes que escudriñarla. ¿Cómo puedes conocer a Jesucristo? Escudriñando las Escrituras, como dice, porque de ahí es donde nosotros reconocemos que Cristo es. Tenemos que dar testimonio de Él cada día. San Juan 5:39 los habla más claro. Y espero que todos aquellos que escuchen este mensaje y lo pongan por obra, reconozcan que si no conocen y no aman la palabra, no conocen nada de Dios, porque a través de la palabra es como nosotros conocemos a Dios, a través del mensaje de la palabra. Yo en esta hora estoy compartiendo esta palabra para el mundo entero, para cada rincón del mundo, que el mensaje de la palabra es vida eterna. Dice San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Jesucristo dice, vida eterna. Vida eterna. Mire lo que dice ahí la palabra, cómo lo lleva. En San Juan 7:38, ríos de agua viva. Y en el 5:39 dice que tendráis vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Siempre debemos de estar adorando y glorificando, buscando su presencia a través de su palabra. Hoy en esta hermosa y preciosa tarde le doy gracias al Señor porque me permite una vez más compartir el mensaje de la palabra. Y le estoy hablando la palabra. No le estoy hablando mi palabra, la palabra del Señor que es vida eterna. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Y esto se lo decía a los discípulos. Ahora, como siervos del Señor, tenemos que predicar el mensaje, que el mundo entero sepa que tiene que estudiar la palabra del Señor, que no estemos en cero. La palabra de Dios dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No leen la Escritura, no leen la palabra del Señor. Pero dicen que creen en Dios, pero no les gusta estudiar el mensaje. No les gusta meditar en la palabra que es vida y vida eterna. Porque Jesucristo dice que las escudriñemos
Escudriñemos las escrituras, que las escudriñemos la escritura. Jesús le hablaba a sus discípulos. Ahora en esta tarde yo te digo, escudriñemos la escritura. ¿Por qué? Porque a vosotros parece que en ella tenés la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, Jesucristo, la palabra de Dios. Cuando tú sabes la palabra, cuando tú conoces el mensaje, cuando tú lo predicas, cuando tú lo compartes, cuando tú hablas del mensaje, estás hablando de ese mensaje de Jesucristo que ha sido encomendado a todos aquellos que creemos en Cristo Jesús. Entonces, mire lo que dice Proverbios capítulo 3, 18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y aventurados son los que la retienen. Retén la palabra, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es paz, la palabra de Dios es gozo. No podemos levantarlos sin razones correctas. Tenemos que levantarlos con esas razones correctas, de las cuales es la palabra de Dios. Hasta a través de la palabra de Dios es como conocemos al que vive y reina para siempre, que es Cristo Jesús. Entonces, en esta preciosa y hermosa tarde que Dios me ha dado la oportunidad, yo quiero hablarte a través de la palabra, que Cristo vive, que Cristo reina y que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, dice la palabra del Señor. Entonces, todos aquellos que hemos creído debemos de hacer su voluntad en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces, Proverbios capítulo 3, 18 lo está hablando claro. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Si tú meditas en la palabra y la andas en tu mente, en tu alma y en tu corazón, la retienes porque la compartes, la predicas y hablas de esa paz, de esa maravilla, de esa vida eterna de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. San Juan capítulo 14, versículo 6 nos enseña que a través de Él es como podemos llegar al Padre. A través de Él es como podemos ser hijos de Dios. A través de Jesucristo. Porque la palabra los está hablando y los está enseñando el mensaje. Dice la palabra de Dios en San Juan 14, 6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Tú no puedes vivir un evangelio de maravillas si no vienes a Jesucristo. Si todavía no has venido a los pies de Jesucristo, anímate, yo te invito. Él es el camino, la verdad y la vida. Y por Él tenemos vida eterna. Pero tenemos que reconocer que hay que buscarle, hay que adorarle, hay que glorificarle, hay que exaltarle. Hoy en esta hermosa y preciosa noche de gozo que Dios me permite dar, yo quiero compartir la palabra de Dios contigo y con el mundo entero. Que sepan que hoy en estos tiempos dice la palabra de Dios que Dios está buscando hombres conforme a su corazón que prediquen de nuevo la palabra de Dios con autoridad y poder. Y eso es lo que hacemos. Mire lo que dice San Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Jesús, no crea que Él le está diciendo a uno de los que caminaban con Él, que lo miraba. Oiga bien, así hay muchos, miles que preguntan, que no conocen el camino. Hoy es tu oportunidad de conocer realmente quién es el camino, la verdad y la vida. Que no te pase como el siervo que caminaba con Jesucristo, Tomás, que preguntaba. El versículo 5 dice: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vamos. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo podemos saber el camino y andando con Él? Mire, así hay muchos cristianos que todavía no conocen el camino porque no obedecen. Así hay muchos cristianos que les hablan de la salvación y de la vida eterna, de que el Cristo que murió en la cruz del Calvario, y no saben que Él es el camino. Todavía siguen dudando en sus corazones, en sus almas, en sus mentes.
Hay miles de Tomases en la tierra que mirando a Jesucristo no creía. Así hay miles en esta tierra que no creen que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y a través de Él es como somos salvos. Yo le estoy hablando un mensaje completo. ¿Por qué? Porque Dios ponía ejemplos. Tomás preguntaba, Señor, no sabemos a dónde vamos. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y andando con Él. Ahora en día nosotros predicamos estos mensajes hablando que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es tiempo que como cristiano te levantes y empiezas a guerrear, empiezas a pedirle al Señor que te llene de fe, de sabiduría, para que seas un cristiano de poder y de autoridad. Hoy en esta hermosa y preciosa noche le doy gracias a mi Dios amado, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque me dio las fuerzas, la oportunidad de poder ver hecho este hermoso y precioso día en el trabajo. Y aquí estoy compartiendo este mensaje para que el mundo entero sepa que solo Cristo salva, que solo Cristo sana, que solo Cristo libera, que solo Cristo reina y vive para siempre. Predicamos la sana doctrina de Jesucristo en esta hermosa y preciosa tarde. Hablamos del mensaje de la palabra. Iglesia, abre tus oídos, tu corazón, tu alma y tu mente. San Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos, mire, son dos versiones, una de la cual Tomás no sabía quién era el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino, le dijo, yo soy Tomás. Por favor, yo soy Tomás el camino. Pero Tomás no creía. Y de igual manera le habla a los judíos Jesucristo ahí en San Juan 8:31. Aleluya, alábalo que el rey ni vive para siempre. Dijo entonces Jesús a los judíos, mire, que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, mire la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para ser discípulo del Señor hay que permanecer fielmente en la palabra y conocer el mensaje, compartirlo y predicarlo. Y enseñarlo al mundo entero, a todos aquellos que no lo conocen, a todos aquellos que no saben el mensaje, a todos aquellos que necesitan del mensaje de la palabra para poder caminar confiadamente, creyendo en el nombre de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, mire, ¿por qué? Porque sí creen. Porque sí, muchos creen. Muchos judíos creen en Jesucristo. Es igual, de igual manera, muchos gentiles y muchos del mundo entero no creen en Jesucristo. Así es el pueblo de los judíos. Muchos creen y muchos no creen en él. Entonces, dijo entonces Jesús a los judíos, mire, a los habían creído en él. Si vosotros, les dijo, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, está pidiendo que tenemos que permanecer en la palabra del Señor. Tenemos que vivir la palabra del Señor para que cuando tú ores, cuando tú le pidas a Dios, cuando tú le pidas cualquier milagro al Señor, Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque viene fundamentado en el mensaje, creyendo en la fe de Jesucristo. Y Él es el que hace los milagros. En el nombre de Jesús, gloria sea el nombre de Jesús. Versículo 32 les dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué es la verdad? La verdad está aquí en la palabra del Señor. La verdad es la palabra del Señor. La Biblia, las Escrituras. Por eso dice, escudriña las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Aquí está la vida eterna en la palabra del Señor. Escudriña las Escrituras, léela, levántate. No seas un cristiano que no te gusta leer la palabra, que no te gusta leer el mensaje, que no te gusta oír los mensajes de Dios. Levántate, que necesitas levantarte para que Dios escuche tus oraciones cuando tú te inclines a orar en el nombre de Jesús. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, les dijo. O sea que tenían que realmente conocerlo para que fuesen libres. Así hay muchos pueblos que no es libre todavía.
no es libre, porque no conoce la verdad todavía. Dudan del que es, dudan de aquel que